Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos denominado Santipú, y en esta oportunidad voy a traer un tema que es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestro camino espiritual, y es una de las cuestiones o preguntas que también se han venido repitiendo en los anteriores videos, tanto en los de Santipú como en los videoblogs, y hoy vamos a tratar enteramente este video respecto a este tema o este dilema de vivir en falsedad desde el punto de vista espiritual. Entonces vamos a tocar este tema de vivir en falsedad desde el punto de vista espiritual y la perspectiva Advaita o no dualidad. Entonces vamos a comenzar con una pregunta, la pregunta básica, que sería: ¿qué es vivir en falsedad? ¿Qué sería eso? Bien, desde la perspectiva espiritual y en particular desde la visión Advaita o de no dualidad, se puede entender como una desconexión de la realidad esencial del ser. Esta desconexión puede manifestarse de muchas maneras, que van desde las ilusiones personales hasta la identificación con conceptos y creencias erróneas sobre uno mismo y sobre el mundo. Entonces, vivir en falsedad, ¿no? Ahora vamos a recoger esta parte de la identificación con el ego, porque en el contexto espiritual implicaría vivir identificándose excesivamente con el yo o con el ego y con las narrativas que éste va creando. Porque el ego alimenta la ilusión de separación, haciéndonos creer que somos entidades aisladas en lugar de la manifestación de esa misma conciencia. Esta identificación es la que nos lleva a actuar desde el miedo, desde la competencia, desde la comparación, desde la necesidad de validación externa. También tenemos las creencias limitantes, que muchas personas sabemos que viven bajo creencias que limitan su percepción de la realidad. Entonces, estas creencias pueden incluir ideas sobre lo que se supone que debemos ser o hacer o tener para ser felices. Entonces, desde la perspectiva Advaita, esas creencias son ilusorias, ya que la verdadera naturaleza del ser no se ve afectada por esas construcciones mentales, aunque existen. También está la desconexión de la experiencia directa. Entonces, vivir en falsedad también significaría desconectarse de la experiencia directa de la realidad, que en lugar de estar presentes en el momento, muchas personas se encuentran atrapadas en pensamientos sobre el pasado o sobre el futuro, y esto les impide experimentar la vida tal como es. Entonces, la práctica de eso que llaman atención plena es fundamental en este sentido, ya que nos va a invitar a experimentar la vida sin esa distorsión del pensamiento conceptual. Entonces, la perspectiva Advaita sobre la falsedad también nos presenta esto de la ilusión del doble. En Advaita, la dualidad se refiere a la percepción de que existe un yo separado, ¿no? Como un yo acá y un mundo externo. Entonces, esta percepción es considerada una ilusión, lo que conocemos como Maya. La verdadera naturaleza de la realidad es no dual. Lo real es no dual, es no dos, donde el yo y el otro son solamente manifestaciones de la misma conciencia. Entonces, vivir en falsedad significa permanecer atrapados en esta ilusión de dualidad o de separación. También está la verdadera naturaleza del ser, porque según Advaita, nuestra verdadera esencia es la conciencia pura, que es eterna, que es inmutable, que no cambia. Entonces, cuando vivimos en falsedad, olvidamos esta verdad esencial y nos identificamos con los aspectos temporales y cambiantes de la vida. Entonces, es esta identificación con lo que cambia, con lo efímero, con lo que aparece y desaparece. Esto es lo que crea
eso que tanto hemos escuchado hablar de el sufrimiento, ya que lo que es temporal está destinado a cambiar y a desvanecerse, y eso pues crea sufrimiento. También está el camino hacia la verdad. La enseñanza Advaita sugiere que el camino hacia esa verdad implica una indagación profunda sobre la naturaleza del yo. A través de la autoindagación y la meditación podemos comenzar a disolver las capas de ilusión y reconocer que somos, en esencia, la misma conciencia que subyace a todas las experiencias. Entonces podemos concluir que vivir en falsedad es, en esencia, un estado de ignorancia, avidia, es esa ignorancia sobre nuestra verdadera naturaleza. Eso sería en esencia lo que sería vivir en falsedad, porque desde la perspectiva espiritual se nos invita a cuestionar nuestras creencias, nuestras percepciones y abrazar a la experiencia directa y reconocer al final que la separación es solo una ilusión. Entonces, al hacerlo, comenzamos a vivir en mayor armonía con nuestra verdadera esencia y a experimentar una vida más plena y más auténtica. Y ya tenemos entonces la pregunta base aclarada, ¿qué sería vivir en falsedad? Y ahora vamos a continuar con otras preguntas más interesantes sobre este mismo tema. ¿Puede una persona pensar que no vive en falsedad porque siente que sus acciones están bien dirigidas y que muchas de estas acciones provienen del deseo de satisfacer al ego? Igualmente son genuinas, o sea, serían genuinas esas acciones. Pues sí, sabes que yo siempre respondo de entrada. Sí es posible que una persona crea que no vive en falsedad porque siente que sus acciones están bien, están en ruta, están bien dirigidas y son genuinas, incluso si algunas de estas provienen del deseo de satisfacer al yo. Y este fenómeno puede entenderse de varias maneras. Primero, porque hay una confusión entre el ego y la autenticidad de identificación con el ego. Muchas personas pueden pensar que sus acciones son genuinas simplemente porque están alineadas con sus deseos, con sus aspiraciones, que a menudo son impulsadas por el ego. Pero el ego, ya lo vimos en el anterior video, el yo puede distorsionar la percepción de la autenticidad. Entonces, cuando estamos tan inmersos en esas motivaciones, podemos perder de vista la conexión más profunda con la verdadera esencia. También es común echar mano de la justificación, ¿no? Para justificar precisamente estas acciones. Sucede mucho que las personas justifiquen sus acciones en base a lo que consideran moralmente correcto o satisfactorio. Entonces, esta justificación puede llevar a una percepción de autenticidad que en realidad puede estar profundamente influenciada por creencias y deseos condicionados. También hay que mirar la naturaleza de las acciones, de esas acciones que están basadas en el deseo. Porque desde una perspectiva de Advaita, todas las acciones que provienen del deseo pueden ser vistas como acciones del ego. Pero esto no significa que sean inherentemente malas, ¿no? Las acciones pueden tener un propósito y ser consideradas genuinas, incluso si están motivadas por eso que llamamos ego o yo. Pero la clave está en la conciencia detrás de la acción. Allí es donde debemos parar y diferenciar intenciones. Entonces, una persona puede actuar con buenas intenciones y esas acciones pueden generar resultados positivos, pero aún así pueden estar enraizadas en el deseo del ego. La genuinidad, lo genuino de las acciones se pueden medir no solo por el resultado, sino también por la conciencia con la que se lleva a cabo.
Entonces, ¿qué es interesante o primordial aquí? Es la búsqueda de esa autenticidad en la autoindagación y la reflexión. Entonces, reflexionar sobre las motivaciones que hay detrás de esas acciones es muy importante, es fundamental, porque esa autoinvestigación va a permitir que una persona pueda explorar a profundidad esos deseos y ver qué tan auténticos son. Entonces, podrías preguntarte, al momento de generar una acción, podrías hacerte preguntas como ¿por qué hago esto? O también una muy simple y que si se hace con honestidad puede abrirte las puertas de qué es lo que está pasando detrás, es por qué hago esto y qué espero obtener de esta acción. Porque esto va a revelar si las acciones están completamente alineadas con su ser esencial o es purito ego. También es importante en esto, ¿no?, de depurar las intenciones de las acciones, es el mirar, observar el mismo proceso de crecimiento. La percepción de que uno no vive en falsedad puede ser parte de un proceso de crecimiento también. A medida que la persona va avanzando en su camino espiritual, puede comenzar a reconocer las capas de ilusión y esos deseos del ego, lo que también puede llevar a una mayor claridad sobre su verdadera naturaleza, sobre la verdadera naturaleza de su ser y de sus acciones. También debemos tener presente la dualidad de la misma experiencia humana y aceptación de esa misma realidad, ¿no? Aceptación de la dualidad. ¿Por qué? Porque al final debemos aceptar que la vida humana es compleja y a menudo está llena de contradicciones. Entonces es posible actuar desde el ego y al mismo tiempo experimentar momentos de genuinidad, de verdad. En este sentido, la dualidad de la experiencia humana puede coexistir. O sea, pueden existir las acciones egoístas y acciones auténticas simultáneamente a la par, porque esa es una de las paradojas de la experiencia humana de nosotros como humanos. Entonces, una persona puede convencerse de que no vive en falsedad si siente y acepta como real que sus acciones son genuinas, aunque sin haber hecho esa observación, esa indagación, vea que están influenciadas por el ego. Porque la verdadera exploración se encuentra allí, en la autoobservación, en la autoindagación y sobre todo en la reflexión consciente sobre las motivaciones que hay detrás de esas acciones. Entonces, a medida que se va avanzando en el camino espiritual, la comprensión de esa autenticidad y algo que es muy, muy importante y es el deseo de avanzar, de evolucionar, va a permitir una conexión más profunda con la esencia de uno mismo. Bien, y hace un momento mencioné una palabra que es muy importante y es la intención. Entonces vamos a ir con esta próxima pregunta, y es: ¿cuál sería el papel que juega la intención en un camino espiritual genuino, honesto y auténtico? Bien, la intención desempeña un papel fundamental en un camino espiritual genuino, honesto y auténtico. La intención actúa como el motor que impulsa nuestras acciones y prácticas espirituales, y su naturaleza puede influir significativamente en el desarrollo y la profundidad de nuestra experiencia espiritual. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es explorar varios aspectos, ¿no?, del papel de la intención en este contexto. Primero, la base de la práctica espiritual, la motivación interna. La intención es lo que guía la motivación detrás de las prácticas espirituales, como la meditación, la autoindagación, el servicio a los demás. Una intención pura y clara
orientada hacia el crecimiento espiritual, la conexión con lo divino o la comprensión de la verdad puede enriquecer la experiencia espiritual. También tomar en cuenta el enfoque y la dirección. La intención va a actuar como un faro, va a proporcionar claridad sobre hacia dónde se dirige ese esfuerzo espiritual. ¿Por qué? Porque sin una intención clara, la práctica puede volverse errática o superficial. Va a carecer de profundidad que es necesaria para un verdadero crecimiento. También está el significado de la autenticidad, la integridad y la honestidad, que lo hablamos también en pasados videos. Una intención auténtica implica sinceridad y también un deseo genuino de explorar la verdad. Esto significa que hay que sí o sí estar dispuestos a confrontar las propias ilusiones, las propias limitaciones y además reconocer las motivaciones del ego que hablábamos anteriormente. Entonces, la autenticidad en la intención va a fomentar una conexión más profunda con la propia esencia y también con los demás. También está la transparencia. La transparencia porque cuando la intención es clara y honesta, las acciones tienden a ser coherentes con esa verdad interna. ¿Y qué va a pasar? Bueno, esto va a permitir que la práctica espiritual, sea cual sea, sea más efectiva y que la persona pueda sentirse más alineada con su camino. También esto puede generar un impacto en las relaciones y surge la compasión y esa intención también de servicio, de servir. La intención de servir o de ayudar a los demás, ya sea a través de la compasión, del apoyo emocional o el servicio desinteresado, es un aspecto, para mí, lo dije en el anterior Santipu, es un aspecto vital en el camino espiritual. Este tipo de intención, ¿no?, ayuda a trascender el ego y a experimentar la interconexión con todos los seres. Y esto va de la mano con lo siguiente, y es el fomentar también las relaciones auténticas. Esas relaciones que están construidas sobre las intenciones genuinas, que van a ser, porque sí, más profundas y más significativas. Porque la autenticidad en la intención va a propiciar un ambiente de confianza y de apertura. Y esto va a permitir que haya un crecimiento mutuo en el camino espiritual. También está la intención en la indagación, en la autoexploración, y que sea profunda. Entonces es muy importante la intención, que haya la intención de conocerse a uno mismo y atreverse a cuestionar las propias creencias y las percepciones. Eso es esencial en la indagación. Entonces, cuando existe una intención honesta de comprender la naturaleza del yo y de la realidad, esto nos puede llevar a profundas realizaciones y, por ende, al despertar espiritual. También el reconocimiento de patrones, ¿no? Una intención clara te va a permitir ver, observar e identificar patrones de comportamiento y de creencias que pueden haber estado operando allí en la sombra sin que los vieras, sin que los pudieras observar. Y esto es fundamental para liberarse de las ilusiones y de vivir pues de manera más auténtica. También está la intención y los resultados, ¿no? Esto es importante entender, ¿no?, que la intención no siempre va a garantizar el resultado deseado. Sabemos que así es la vida. Había un dicho que decía: buenas intenciones no preñan, es decir,
puedes tener muy buenas intenciones o intenciones de cualquier tipo, pero eso no va a garantizar que vayas a obtener el resultado que esperas. Pero una intención genuina va a influir o puede influir en la calidad de la experiencia, porque vas a promover una mayor apertura y receptividad hacia lo que se presenta. Entonces aquí vamos entonces con la aceptación de la impermanencia. En el camino espiritual a veces es necesario, a veces no, es necesario soltar la fijación en los resultados específicos. Entonces, mantener una intención pura te va a permitir navegar mejor en esas fluctuaciones de la vida y aceptar lo que se presenta sin apegarse a expectativas que sean muy rígidas. Entonces, podemos resumir que la intención es un componente esencial en un camino espiritual genuino, honesto y auténtico. ¿Por qué? Porque actúa como brújula, ¿no? Que va orientando nuestras acciones y nuestras prácticas y va a promover esa integridad, la compasión y la autoindagación. Cuando cultivamos una intención clara y sincera, se abre el camino hacia una experiencia más profunda de conexión, primero con uno mismo, luego con el mundo, con los demás, permitiendo un crecimiento espiritual auténtico y transformador. Y aquí propongo otra pregunta también interesante para seguir ahondando en este tema de la falsedad en el camino espiritual. Comúnmente se piensa, ¿no?, que vivir en falsedad es hacer cosas que van en contra de nosotros mismos, ¿no?, en el ámbito de un yo como ego. Entonces, ¿cómo es posible transitar desde esa perspectiva del yo que quiere hacer lo que quiere y el individuo que reconoce que su verdadera naturaleza es realmente libre y que no solo se trata de hacer lo que uno quiere? Bien, transitar, hacer esa evolución desde una perspectiva del yo centrada en el ego hacia un reconocimiento de la verdadera naturaleza del ser, que es libre y que no está condicionada por deseos o expectativas, es de hecho un proceso profundo, necesario y transformador. Entonces voy a tratar de describir algunas etapas, ¿no?, y algunas prácticas que pueden facilitar este cambio de conciencia, vamos a llamarlo así, o esta transformación. Tenemos primero esencial el reconocimiento de la identidad del ego, de la identificación con el yo. El primer paso es reconocer cómo es que opera el yo, cómo es que opera el ego en nuestras vidas. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, observar cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos muchas veces están motivados por el deseo de satisfacer al yo, de satisfacer al ego. ¿Qué hace? Pues busca aprobación, busca validación, busca gratificación inmediata. También la ilusión de la separación. Debemos entender que el ego va a crear o crea, de hecho, una ilusión de separación entre uno mismo y el mundo. Entonces, entender esto es crucial, porque esta ilusión es la que nos lleva a actuar en base a una percepción distorsionada de lo que somos y de nuestras necesidades. La otra práctica o lo otro que hay que tener en cuenta para hacer esa transición es, esto lo vas a escuchar muchísimo y no me voy a cansar de repetirlo, y para eso estamos acá, es la autoindagación, la autoobservación, la investigación, la autoinvestigación y la reflexión. Incluso cuestionar creencias. Porque practicar la indagación nos va a permitir explorar las creencias que están sustentando esta identidad del ego, esta identificación con el yo. Entonces, por eso es tan importante estas preguntas que a veces suenan muy básicas, como ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? ¿O qué es lo que yo deseo realmente? Estas preguntas pueden ayudar a desentrañar esas capas de identificación egoísta.
Entonces, observar pensamientos, observar a las emociones, ser como una especie de testigos de nuestros pensamientos y de emociones, ojo, sin juzgarlos, porque al juzgarlos pues nos seguimos perpetuando esa identificación con ellos. Pero si los observamos como testigos, eso puede revelar patrones que nos mantienen atrapados en esa falsa identidad. Esta observación es un acto de separación entre el testigo, que podría actuar como la verdadera naturaleza, como la conciencia, y el contenido de la mente, el ego. Entonces, acá va a estar el testigo, acá va a estar el contenido de la mente, es decir, el yo, esa identificación. Y sí es verdad que este acto de observación ya está creando una dualidad, ya aquí hay una separación, pero al inicio hacer este ejercicio, esta práctica es necesaria para poder desvincularnos de esa falsa identidad y verla de ya no involucrados metidos en ese filtro del ego, sino verlo desde otro punto. Ya después esto va a haber que soltarlo eventualmente, pero en un inicio es fundamental hacer esta práctica. Al igual que la práctica de la presencia. Y esto puede ser con meditación o con la práctica de la atención plena. La meditación, aunque he dicho, y creo que lo mencioné en videos pasados, no es requisito, no es esencial. Va de acuerdo a la personalidad, la tradición o filosofía que siga el buscador, pero sí es cierto y científicamente está comprobado que puede ayudar muchísimo en este camino, en el camino también de la disolución del yo, de esa ilusión, de esa separación o de desvincularse de esa separación, de esa ilusión de separación. Entonces, la meditación sí viene siendo una herramienta muy poderosa para cultivar la presencia. Cuando nos sentamos en silencio y dirigimos nuestra atención al momento presente, vamos a comenzar o podemos comenzar a experimentar esa quietud y la paz que está más allá de los deseos y del ego. Es una práctica, un ejercicio que puede ayudarnos a habituar a la mente a aquietarse. También te puede llevar esta práctica a la aceptación del momento presente. O sea, y también esto es crucial, ¿no? Aceptar la realidad tal como es, sin intentar cambiarla o resistirse a ella. Esto te va a permitir un sentido de libertad que trasciende esas limitaciones del yo. Y como siempre lo he dicho, esto no significa desinterés por la vida, esto no significa resignación de que, bueno, ya las cosas son así, ya yo no puedo hacer nada. No, es más profundo, es un reconocimiento de que todo momento, todos los momentos, tengan la etiqueta que le quieras poner, triste, placentero, duro, como sea, todo momento tiene su propio valor y su propio significado. También es muy importante el reconocimiento también de la interconexión o la conexión con los demás. A medida que se avanza en la comprensión de la verdadera naturaleza del ser, se empieza a reconocer que todos los seres están interconectados. Al principio lo reconocemos, luego es muy evidente, luego ya ni siquiera es algo lógico ni racional, es que simplemente es. Este sentido, ¿no? que llamamos sentido de unidad, este sentido de unidad disuelve la necesidad de actuar desde el ego y va a fomentar esas acciones que benefician a todos. ¿Y qué surge de allí, de este reconocimiento, de esta evidencia de unidad?
Después, el servicio y la compasión. Actuar desde la compasión y también del deseo de servir a los demás puede ser una forma de trascender al yo, de trascender al ego. Porque estas acciones desinteresadas de servicio, aunque surgen de un deseo, del deseo de servir, están motivadas, que es lo que hablábamos antes de la intención, están motivadas por una intención más elevada, más purificada, más ligera, más fresca. Y esta intención conecta o te va a conectar con la verdadera naturaleza del ser. También es necesaria una comprensión de la libertad interior contra la libertad exterior. ¿Qué significa esto? Este es un reconocimiento de que la verdadera libertad no va a provenir o no proviene de satisfacer los deseos del yo, sino de liberarse de la identificación con esos deseos. La libertad interior es un estado, entre comillas, un estado de ser que trasciende las necesidades del yo. ¿Cuáles son esas necesidades? Las necesidades de controlar, las necesidades de poseer. Entonces aquí esto viene detrás, o trae consigo esto del desapego, que esto debemos cultivarlo también. Cultivar el desapego, ¿de qué? Además de la identificación de las relaciones, de los resultados, también de las expectativas. Esto va a ayudar a mantener la paz interior. Y de nuevo aquí acotaciones. Esto no significa no actuar, ¿no? Entonces no vamos a hacer nada porque entonces si no importan los resultados, ¿para qué trazarnos metas? ¿Para qué los objetivos? No significa no actuar, sino actuar con una mayor aceptación de lo que es y una menor identificación con el resultado. Esto va a traer también una integración de la experiencia, de la aceptación de la dualidad. Porque es importante aceptar que en la experiencia humana pueden coexistir lo que decíamos antes, la búsqueda de deseos personales y el reconocimiento de la libertad, de esa libertad esencial. Este reconocimiento no se trata de matar al ego o de erradicar al yo, sino de integrarlo de manera que no domine nuestra experiencia. Entonces, de allí va a surgir esta armonía entre deseo y libertad. Porque al integrar el deseo con la conciencia de libertad, uno va a poder actuar de manera auténtica y de manera genuina. Entonces las acciones pueden surgir del deseo, pero están informadas por una comprensión más profunda de la realidad y de la conexión. Entonces, para recapitular, transitar desde la perspectiva del ego o del yo hacia el reconocimiento de la verdadera libertad, sí es cierto que requiere un proceso de autoindagación, de reflexión y de práctica espiritual. Este camino implica un cambio en la forma en que vemos a nuestras acciones y a nuestros deseos, porque esto nos va a mover de una identificación con el yo hacia una experiencia más profunda de unidad y de conexión. Entonces, a medida que se avanza en este proceso, la vida se convierte en una expresión de la verdadera naturaleza del ser. Entonces, allí todas las acciones van a ser guiadas por la autenticidad y la comprensión, en lugar de por la ilusión de separación del ego. Y continuamos con otra pregunta respecto a este tema. Y recuerdas que mencionamos acá la palabra servir, servicio, el cual yo considero un aspecto muy importante en el camino espiritual. Bueno, entonces vamos con esta pregunta. Suponiendo que a mí o a ti o a cualquiera de nosotros no nos nace servir, o sea, no nos sentimos cómodos sirviendo, y esto puede suceder. ¿Esto va a impedir mi progreso espiritual o eventualmente esa virtud florecerá en mí
una vez que comprenda profundamente mi verdadera naturaleza? Bien, no sentir una inclinación natural hacia el servicio no necesariamente va a impedir tu progreso espiritual. La experiencia y el crecimiento en el camino espiritual son profundamente personales y pueden variar significativamente entre una persona y otra. Si nuestro ejemplo o nuestra guía es un maestro, un gurú que se dedicó en su vida al servicio, no quiere decir que tú, como su discípulo, como su seguidor, tenga que servir para poder realizar la verdad. Entonces aquí vamos a presentar algunas consideraciones que pueden ayudarte a reflexionar sobre esa situación de no sé si sirvo para servir. Primero, de lo que hablaba antes, la diversidad en el camino espiritual. El camino espiritual lleva rutas únicas, es decir, cada individuo tiene su propio camino espiritual que puede incluir o no al servicio en su forma más convencional. Es posible que tu viaje se centre más en la autoindagación, en la meditación, en la contemplación o en la comprensión profunda de tu verdadera naturaleza. También tenemos que considerar la honestidad personal. O sea, es importante ser honesto contigo mismo sobre tus sentimientos y no forzar acciones que no resuenen contigo en este momento. Entonces, la autenticidad es un valor clave en el camino espiritual. Y actuar desde la presión social de que tengo que servir porque se ve bonito o porque esa expectativa te puede llevar a no ser sincero con tu propio camino espiritual. También es importante tomar en cuenta la naturaleza del servicio, ¿no? El servicio interno y el servicio externo. Es decir, el servicio no siempre tiene que manifestarse de manera externa, como ayudar a los demás físicamente, ayudarlos en, no sé, cargarles la bolsa del mercado, donar dinero, limpiar el templo. A veces el servicio puede ser interno, cultivar la paz, la comprensión y el amor hacia uno mismo y hacia los demás. Este tipo de servicio es igualmente valioso y puede ser la base para el desarrollo de la compasión y el deseo de servir en el futuro. ¿Por qué no? Puede que sí, puede que no. Entonces aquí venimos con otro aspecto que sería el florecimiento natural. ¿Qué puede pasar? Que a medida que profundizas en tu comprensión, en la comprensión de tu verdadera naturaleza, es posible que surjan cambios en tu percepción y en tus deseos. Entonces la compasión y el deseo de servir pueden florecer de manera natural cuando te sientes más conectado con tu ser y con los demás. También tiene que ver el proceso de crecimiento, es decir, la intención y la reflexión. Aunque no sientas inclinación natural a servir, la intención de explorar esta área puede abrir puertas a nuevas comprensiones. Entonces, reflexionar sobre por qué no me siento cómodo sirviendo, por qué no me veo en esa situación de ayudar a los demás de forma física. Estas preguntas te pueden proporcionar información valiosa sobre tus creencias, sobre tus experiencias pasadas. ¿Quién sabe qué puedas encontrar allí? También está el desarrollo de la empatía. A veces el crecimiento espiritual implica cultivar empatía y compasión hacia uno mismo antes de extender esos sentimientos hacia los demás. Entonces, a medida que te permites ser vulnerable y abrazar tus propias luchas, tus propios desafíos, es posible que surja un deseo más natural de servir a los demás en el futuro. También a considerar la liberación del ego, porque muchas veces la resistencia a servir puede estar relacionada con el ego. Muchas veces, no siempre. Entonces, ojo aquí. ¿Qué pasa? El ego puede ver, tú sabes cómo es el ego con sus sutilezas. El ego puede ver al servicio como una obligación, como una tarea, como un sacrificio.
Entonces, cuando está la comprensión de tu verdadera naturaleza, que trasciende precisamente al ego, puede permitirte abordar el servicio desde un lugar de conexión, de amor genuino, en lugar de una imposición. También muy importante, la libertad en la elección. A medida de que te das cuenta de que no eres ni tus deseos, ni lo que no te gusta o tus aversiones, puedes encontrar una libertad que te permite elegir cómo y cuándo deseas servir, si es que decides hacerlo. Entonces también tenemos aquí que tomar en cuenta el tiempo y el espacio para crecer, es decir, paciencia en el camino. Lo dijimos en anteriores videos, esto también lo vamos a escuchar mucho, el progreso espiritual no es lineal y a algunos les puede requerir más tiempo que a otros. Y es natural que en algunos aspectos de la práctica espiritual florezcan más lentamente que otros. Entonces, permitirte ese tiempo y ese espacio para crecer es fundamental. También aceptar el momento presente, es decir, aceptar tu estado actual sin juicio. Esto puede ser liberador, porque entender que la verdadera transformación muchas veces ocurre cuando no forzamos los cambios, sino que más bien permitimos que la vida se desarrolle de manera orgánica. Entonces, para resumir esta respuesta, no sentir un impulso natural hacia el servicio no te va a excluir del progreso espiritual. Tu camino, el mío, el de todos, es único y puede enfocarse en otras áreas de crecimiento y comprensión. Entonces, con el tiempo, con la reflexión, es posible que surjan sentimientos de compasión y deseos de servir de manera más orgánica, ¿o no? Lo más importante es ser auténtico contigo mismo, cultivar la comprensión de tu verdadera naturaleza y permitir que tu viaje se desarrolle a su propio ritmo. Bien, y vamos con otra cuestión aquí. Recuerda que estamos hablando un poco de esto de la falsedad. Entonces, vivir en falsedad, vemos según lo que estamos hablando acá, que es básicamente alimentar al ego realizando acciones para lograr atención o conseguir algo, ¿no? Esta sería la pregunta base. Entonces, vivir en falsedad sería eso, sería alimentar al ego constantemente. Pues sí, eso es básicamente lo que significa vivir en falsedad. Se puede entender como alimentar al ego constantemente a través de las acciones que están motivadas por el deseo de atención o el deseo de validación o de algún tipo de logro. Entonces, aquí como siempre vamos a ir viendo cuáles son esos aspectos que pueden ayudarnos a profundizar en esta idea. Tenemos las acciones motivadas por el ego, ¿no? Que pueden ser esta búsqueda de validación. Cuando nuestras acciones están dirigidas a obtener aprobación o reconocimiento de los demás, estamos actuando desde el ego. Esto es así. Este tipo de comportamiento puede incluir el deseo de ser admirado, el deseo de ser querido, el deseo de ser respetado, lo que a menudo nos va a llevar a una vida de apariencia y de superficialidad. También está la competitividad y la comparación. Entonces, alimentar al ego también se puede manifestar en eso, ¿no? En eso de estar compitiendo con otros y estar constantemente comparándonos, porque esto puede resultar en un ciclo interminable desgastante de insatisfacción, ya que siempre hay alguien que parece tener más que nosotros o ser mejor que nosotros. También es importante ver aquí la desconexión de lo que hablábamos antes, de la autenticidad y la desviación de la verdadera naturaleza. Cuando actuamos desde el ego, es probable que nos alejemos de nuestra verdadera naturaleza y de lo que somos realmente, porque eso no es lo que somos. Entonces la autenticidad se pierde cuando nuestras acciones no reflejan nuestra esencia interna, sino que están diseñadas para cumplir con las expectativas externas, y esto nos va a llevar a una disonancia interna.
Vivir en falsedad puede generar un conflicto interno, ya que puede haber una diferencia significativa entre cómo nos sentimos internamente y cómo actuamos externamente. Esta disonancia puede llevar a sentimientos de vacío, de ansiedad o de insatisfacción. Esto se ve muy a menudo, pasa muy a menudo en personas que quieren mostrar una falsa identidad al mundo o externamente, porque se puede hacer con dotes histriónicos. Cualquier persona puede parecer que ha trascendido el ego, llevando a cabo acciones que parecen de una persona desapegada. Pero cuando hay una disonancia interna, cuando eso no se ha integrado totalmente en lo interno, entonces te va a llevar a esos sentimientos de vacío, de tristeza, de depresión, de que no hay algo completo. Y esto no es conveniente. También surge esa ilusión de control y de seguridad, porque creer que el ego es necesario, porque el ego va a buscar convencernos de que necesitamos desde que lo necesitamos para que tenga el control sobre nuestras circunstancias, ¿no? Para sentirnos seguros y valiosos. Y esto nos puede llevar a comportamientos que van a reforzar la ilusión de control, como tratar de manipular situaciones o manipular a personas para obtener lo que queremos. También está y tiene que ver con lo mismo, la falacia de la seguridad externa. Entonces, cuando estamos constantemente alimentando al ego, podemos llegar a creer que nuestra seguridad y nuestra felicidad dependen de factores externos. Esto también es muy común. Factores como posesiones materiales, que puede ser cualquier cosa, puede ser desde un vehículo hasta cualquier cosa, posesiones externas, materiales, estatus social, títulos, y que es lo que se ve mucho más, muy común, es la opinión de los demás. Entonces, tenemos que reconocer si estamos en un camino hacia la verdad. Tenemos que zambullirnos en ese reconocimiento de la falsedad. Es el primer paso para salir de esa vida, ¿no? de falsedad. ¿Y cómo? Bueno, reconociendo por qué estamos actuando desde el ego. Primero, por qué estamos actuando desde allí. Voy a hacer acá un paréntesis. En comentarios de videos anteriores han preguntado qué es la mente, qué es el ego. En el próximo Santipu vamos a tocar más a profundidad ese tema, y voy a aprovechar para comentarte que recuerdes que estos temas que estamos tocando acá en el fondo son irrelevantes para lo que queremos o para el camino en el que estamos. Son conceptos, son ideas que pueden ayudarte a ver de qué se trata todo esto a nivel intelectual, a nivel mental, a nivel de comprensión, pero que la intención principal de este canal y de esta servidora es que tú mismo, desde tu experiencia, evidencies lo que es real, evidencies lo que es esa conciencia absoluta, pura, que tú eres. Entonces aquí nos estamos tomando el tiempo para explorar conceptos de qué es la falsedad, la conciencia, la mente, el ego, la iluminación, el despertar, pero que todo esto debes desecharlo apenas ya termines de escucharlo. Entonces, continuamos con este tema de la falsedad. Tenemos que involucrarnos activamente, conscientemente, en la autoindagación y en la reflexión sobre nuestras propias motivaciones y deseos. Por eso es tan importante la práctica de la autenticidad, porque a medida que empezamos a deshacernos de las expectativas externas y a vivir desde nuestro ser auténtico, es que podemos comenzar a actuar de manera más alineada con nuestra verdadera naturaleza. Y esto puede incluir actos genuinos de servicio,
que pues ya dijimos anteriormente que puede que sí, puede que no, pero generalmente cuando hay esa comprensión, sí se puede incluir actos de servicio y de esa búsqueda auténtica de conexión, de interconexión, en las relaciones, de conexiones más profundas y más significativas, tanto con uno mismo como con los demás. También es muy importante la espiritualidad, ¿no? Y la liberación del ego, la comprensión de la no dualidad. Porque desde la perspectiva Advaita, ¿no? De la no dualidad, lo que se hace es una invitación a reconocer que la identificación con el ego es una ilusión. La verdadera naturaleza de uno mismo es esa conciencia pura, que es libre, que no cambia y que ya estamos diciendo mucho sobre ella. Aquí estamos usando palabras para la cuestión práctica de la comprensión, pero lo que es, simplemente es. Y tiene que ser evidenciado. Las palabras que estoy usando para etiquetar o describir la conciencia pura es demasiado, es muchísimo. De hecho, cualquier pensamiento que tengas acerca de esa misma conciencia es muchísimo, es mucho concepto. Pero bien, esa conciencia de la que hablamos, que no se ve afectada por esos deseos, esas necesidades del ego. Por eso es que hay que trascender al ego. Cuando profundizamos en nuestra práctica espiritual, sea cual sea, podemos aprender a observar al ego sin identificarnos con él. Y esto nos va a permitir experimentar una vida más plena y más auténtica, libre de esa necesidad de vivir en falsedad. Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Vivir en falsedad está intrínsecamente ligado a alimentar al ego a través de las acciones motivadas por la búsqueda de validación y control. Eso es todo. Esta forma de vida es cansada. Te va a generar insatisfacción, va a generar desconexión de nuestra verdadera naturaleza. Pero cuando podemos reconocer esta dinámica y comenzamos a practicar la autenticidad y la indagación, podemos empezar a liberar nuestra esencia auténtica y vivir de manera más alineada con la verdad de lo que somos. Y aquí vamos con una pregunta osada, nos faltó la pregunta osada. A ver, ¿qué responderías a alguien que te diga: se supone que vivimos en un mundo de realidad aparente, ¿no? La ilusión, Maya. Eso suena a falsedad, ¿no? Vivimos en una falsedad en sí misma. Entonces, ¿por qué es necesario ser auténtico cuando vemos que la falsedad, de hecho, forma parte intrínseca de este juego de la existencia? Bueno, esta pregunta planteada de esa forma es profunda, ¿no? Y puede que revele una comprensión sutil de la naturaleza de la realidad. Entonces vamos a hacer unas pequeñas reflexiones para poder llegar a una posible respuesta. Primero, la dualidad de la experiencia humana, que es cierto que vivimos en un mundo de apariencias, donde las experiencias son a menudo efímeras y pueden considerarse ilusorias. Pero esta ilusión no significa que carezca o que no tenga valor. La dualidad de la existencia nos permite experimentar la vida, aprender y crecer a través de nuestras interacciones y de nuestras vivencias. Entonces, la autenticidad en este contexto se convierte en, de hecho, un medio para navegar en este mundo de manera más consciente y más significativa. Segundo, la autenticidad como el camino de liberación. Aunque la realidad aparente pueda ser vista como una ilusión, como Maya, ser auténtico es muy importante, es crucial para reconocer y trascender esa ilusión. Porque al vivir desde nuestra verdadera naturaleza, cultivamos una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás. Y esta autenticidad nos permite experimentar la vida desde un lugar de integridad y de verdad, lo que puede conducir a un mayor sentido de paz y de satisfacción. Tercero,
el juego de la existencia. La vida puede ser vista como un juego en el que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. La autenticidad entonces se convierte en una forma de jugar ese papel con plenitud, sin las máscaras del ego que nos limitan. Entonces, si bien la falsedad puede ser parte de este juego de lila, elegir la autenticidad es un acto de valientes. Y esto nos va a permitir vivir en armonía con nuestra verdadera esencia. Y esto va a enriquecer nuestras experiencias y nuestras relaciones. Como cuarto podría poner la aceptación de la paradoja, sí. La paradoja de que la vida es que, aunque todo ilusorio, ¿no?, nuestras experiencias son genuinas y tienen un impacto real. Es decir, la autenticidad nos va a ayudar a navegar esta paradoja del significado de la vida aún siendo una ilusión. Y esto nos va a permitir aceptar tanto a la ilusión como la realidad de nuestras emociones, deseos y acciones. Entonces, en este sentido, ser auténtico no es negarse a la naturaleza ilusoria de la vida, sino abrazarla plenamente, con una comprensión más profunda de quiénes somos. También tenemos el valor de la autenticidad en la conexión humana. La autenticidad es esencial para crear conexiones verdaderas con los demás. En un mundo donde la falsedad abunda, donde puede, de hecho, prevalecer, ser auténtico puede ser un acto de amor y de compasión, porque nos permite abrirnos a los demás y a crear relaciones basadas en la verdad en lugar de en apariencias. Esta conexión genuina es una de las experiencias más valiosas de la vida. En última instancia, la autenticidad de un mundo de ilusiones es una forma de reconocer y también, ¿por qué no?, de celebrar nuestra humanidad. Es un camino hacia la comprensión más profunda de nuestra verdadera naturaleza, que trasciende la dualidad de la existencia. Entonces, al ser auténticos, no solo estamos honrando nuestra esencia, sino que también estamos contribuyendo a un mundo más consciente y más conectado. Entonces, vivir auténticamente en medio de la ilusión es un acto de resistencia y de amor. Una forma de reconocer que incluso en un mundo de malla, la verdad de nuestro ser resplandece con una luz que no puede ser opacada. Entonces vamos a resumir lo que hemos hablado hoy. La vida en falsedad, desde la perspectiva de la no dualidad, se manifiesta como una identificación con el ego, como una identificación con el yo, donde nuestras acciones y deseos están guiados por la búsqueda de aprobación y reconocimiento externo. Esta identificación va creando una ilusión de separación entre nosotros y nuestra verdadera naturaleza, que es en esencia, ya lo sabes, pura y consciente, libre de limitaciones y de condicionamientos. Entonces el yo, en su afán por obtener validación, nos lleva a actuar de maneras que no reflejan nuestra autenticidad y va a ir generando esa disonancia interna que nos aleja de la paz y de la plenitud. Entonces, en la búsqueda de nuestra real naturaleza es fundamental reconocer cómo y por qué actuamos desde el ego. Este proceso de indagación nos invita a observar nuestros pensamientos y nuestras acciones sin juicio, permitiéndonos experimentar la verdadera realidad de nuestro ser, más allá de las ilusiones y de las expectativas sociales. Entonces, al desapegarnos de las motivaciones egoicas, comenzamos a sentir una conexión más profunda con nosotros mismos y con los demás, descubriendo que la verdadera felicidad no reside en el reconocimiento externo, sino en la comprensión de que ya somos lo que buscamos. La esencia de la no dualidad nos enseña que, en última instancia, no somos ni las acciones, ni los pensamientos, ni las identidades que hemos construido, sino la conciencia que observa y trasciende todas las experiencias. Entonces, a medida que nos adentramos en esta verdad,
la vida se transforma en un viaje de autenticidad, de compasión y de amor. Al liberarnos de las cadenas del ego y abrazar nuestra verdadera esencia, descubrimos que la verdadera autenticidad no es solo un acto, sino el latido silencioso de la conciencia que nos une en un solo ser. Y bien, amigo mío, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del video. Como sabes, como siempre, deja tus reflexiones, tus preguntas respetuosamente, tanto para con las personas que dejan sus comentarios y sus reflexiones acá, como para esta servidora que no quiere más que acompañarnos todos juntos en este camino para evidenciar lo real. Te espero en el próximo. Muchísimas gracias por estar aquí y recuerda, no le hagas mente.